Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Gabriel Marcel. Gabriel Marcel es un gran filósofo y dramaturgo francés que supo en sus obras llegar hasta la verdadera esencia humana. Podemos decir que es un filósofo existencialista, aunque también es considerado como un pensador personalista. Realmente fue defensor de las circunstancias de cada persona, algo que forma parte de lo que consideran los existencialistas como lo fundamental en la vida, y también realizó ciertas críticas contra la abstracción a nivel filosófico, y en cualquier caso diríamos que él trató de la condición humana y lo reflejó en numerosos libros, en numerosas ideas. A partir de ahora comentaré unas pocas frases de Gabriel Marcel para que se note realmente la profundidad que tiene en el análisis de lo que es la vida humana y, en definitiva, diríamos, analizar un poco sus planteamientos existencialistas y personalistas. Una de las frases que quiero comentar un poco es la siguiente. Dice Gabriel Marcel: debemos vivir y trabajar en cada momento como si tuviésemos la eternidad ante nosotros. Esta frase se puede interpretar de varias maneras o de distintas formas, por supuesto, pero desde mi punto de análisis, desde mi punto de vista, está claro que esto significa que tenemos que hacer las cosas en una única vida que tenemos y que por lo tanto esa vida podemos pensar que es eterna en cierta medida porque está sujeta al paso del tiempo y diríamos la obra de nuestra vida va a permanecer para siempre, o los actos de nuestra existencia o las acciones que realizamos en la misma, las creaciones que desarrollamos, que realizamos, que elaboramos también permanecerán para siempre, y en ese sentido ese siempre puede entenderse como algo similar a la eternidad, en cierto sentido al menos. Por lo tanto, sin tampoco caer en una actitud excesivamente seria o excesivamente solemne, sí darse cuenta de que es importante lo que hacemos en la vida porque quedará para siempre grabado a fuego en nuestra propia realidad y también en lo que podemos ofrecer a los demás, a la sociedad, al mundo en general. Por lo tanto, tiene toda la razón al decir esto. Y sobre todo también en relación con la propia persona, con el propio sujeto, si pretende hacer lo que él quiere en el mundo, que es lo lógico, lo natural, precisamente eso le da más fuerza todavía para hacerlo, porque sabe que no tiene varias vidas, sino que solo dispone de una y que, por lo tanto, tiene que jugar todas las bazas de las que dispone para llegar a conseguir lo que quiere. Y eso es algo que podemos decir que es esencial para cualquier persona. Por otra parte, también él consideró que el valor del afecto, del amor en general, era realmente extraordinario. Y en cuanto al amor romántico o al amor de pareja, también dice, y en general al amor, señala lo siguiente: amar a alguien es decirle tú no morirás jamás. Por supuesto, todos somos conscientes de nuestra mortalidad, pero el amor parece que eterniza los sentimientos, los afectos, los sentimientos, y eso nos hace presentir una cierta forma también de eternidad, una cierta forma de permanencia en el tiempo de modo ilimitado, o al menos así se puede entender, en este sentido que le quiere dar el propio Gabriel Marcel a esta frase, a mi juicio. Realmente también él nota las contradicciones de la existencia humana en sus libros, en sus obras, en sus artículos, en sus investigaciones filosóficas, y por eso en una de sus frases dice así: cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Efectivamente, la dualidad o la dialéctica continua en la vida de muchas personas entre vivir como uno quiere vivir, pensando como quiere vivir, o bien viviendo y, diríamos, condicionando el pensamiento a la vida, que es como vive generalmente una gran cantidad de personas. En ese sentido, él es partidario, lógicamente, de vivir como uno quiere, pensando lo que uno quiera realmente y conociendo lo que uno quiere, que esa es otra cuestión también muy, muy importante,
porque hay otro problema ahí añadido, y es que pues un cierto número de personas no saben realmente lo que quieren, o no quieren saberlo tampoco, o les da igual saberlo. Eso también sería algo a analizar y a estudiar. O simplemente no se plantean esta dicotomía entre vivir como se piensa o vivir y diríamos que con la propia vida condicionar el pensamiento o determinar el pensamiento de cómo poder vivir. En ese sentido, pues todo esto da lugar a numerosas reflexiones, o podría dar lugar a las mismas. También él da un extraordinario valor e importancia al tema de la autoestima, de la confianza en uno mismo, de la seguridad en uno mismo, y esto se desprende de una de sus frases también, en la que dice: el hombre depende en gran medida de la idea que se hace de sí mismo. Pues en efecto, diríamos, hay que tener grandes sueños, grandes metas, hay que tener una idea positiva de uno mismo para poder luego desarrollar grandes cosas, y eso es algo esencial y básico. Y según Gabriel Marcel, es otro de los problemas que existen o que existieron, por lo menos desde su pensamiento, durante el siglo XX en el que él vivió. Y pues esto ha trascendido incluso al siglo XXI, en lo que también sigue siendo pues algo deseable, diríamos, tener una idea clara de lo que uno quiere hacer en la vida, o por lo menos tener una idea positiva de uno mismo para poder luchar con más fuerza, con más energía, con más intensidad en la vida. También hay otra frase de Gabriel Marcel que a mi juicio es de las mejores de él, y que refleja pues la expresión de un análisis psicológico profundísimo, y que además también incide en la dimensión social de los seres humanos, en el ser social de las personas, de los sujetos, en lo que decía Aristóteles de que el hombre es un ser social. Y la frase es la siguiente: no hay más que un sufrimiento, escribe Gabriel Marcel, estar solo. Efectivamente, pero estar solo no solamente físicamente, sino también a nivel psicológico, espiritual, ético, etcétera, en todos los niveles, a nivel antropológico, etcétera. Porque, insisto, las relaciones humanas, las amistades, el amor, la compasión, otros sentimientos y valores éticos como la solidaridad, etcétera, hacen que compartamos alegrías, dolores, sufrimientos, situaciones, sentimientos, emociones, etcétera. Y eso es realmente lo auténticamente humano, es la auténtica humanización de la existencia o de la vida. En relación con la cuestión de la actividad creadora, el que fue pues un gran escritor y un extraordinario filósofo también y dramaturgo, pues da mucha importancia a la actividad creativa, y así lo manifiesta en otra de sus frases. Dice: mientras sea creador, por bajo que sea el nivel de su creación, un hombre puede considerarse verdaderamente libre. Efectivamente, porque es muy fácil criticar las creaciones de los demás, pero lo que es difícil realmente es hacer esas creaciones, hacer cosas en la vida, creaciones de todos los tipos que podamos pensar. Eso supone pues un gran trabajo, una gran dificultad en muchas ocasiones, o por lo menos un esfuerzo ciertamente considerable. Y no porque no sea bello crear, que lo es, sino simplemente porque hay que tener un dominio técnico de la creación, hay que practicar, hay que probar pues nuevas formas de creación, si se desea, y hay que ir cambiando y evolucionando en la creación. Da igual que sea pues un escrito de cualquier tipo, que puede ser un artículo o artículos o libros, da igual que sea pues creación pictórica, de esculturas, lo que sea, cualquier actividad de creación, de música, etcétera. Por ejemplo, en el ámbito de la escritura, pues la creación de artículos, de libros, de textos, en definitiva, supone pues un esfuerzo notable, y eso hay que realizarlo. Los escritos no se escriben solos, hace falta el tiempo de dedicación para escribirlos, y por lo tanto esa actividad creadora es ya por sí misma extraordinariamente valiosa y notable. Por otra parte, también él tiene pues otras muchas reflexiones en sus libros, en sus obras,
Y también él reconoce, y eso ya lo decía en pleno siglo XX, que uno de los males mayores que aquejan a la humanidad, y lo dice así claramente, a la humanidad contemporánea, es que ha perdido el sentido del recogimiento. Y pues efectivamente, parece que, como decía también Blaise Pascal, los males del hombre derivan de no saber estar solo en una habitación pensando en sus cosas o imaginando, etcétera. Y es verdad, eso también lo nota el propio Gabriel Marcel en la sociedad de su tiempo, en el siglo XX, y eso es algo todavía que se nota más, si cabe, todavía en el siglo XXI. Por lo tanto, también esto es algo pues indiscutible. Ya en cuanto a otro tipo de reflexiones más extensas de Gabriel Marcel, voy a comentar alguna más, por ejemplo esta, en la que dice él lo siguiente: desde este punto de vista diré que no puede haber, en mi opinión, filosofía concreta sin una tensión continuamente renovada y propiamente creadora entre el yo y las profundidades del ser en el cual y por el cual somos, o también sin una reflexión tan estricta, tan rigurosa como sea posible, ejerciéndose sobre la experiencia más intensamente vivida. En este párrafo lo que quiere decir Gabriel Marcel, aunque puede haber diversas interpretaciones, pero alguna de ellas pues es, como voy a decir yo ahora mismo, es que realmente la experiencia es importante en la existencia, indudablemente, pero hay que reflexionar sobre ella de forma precisa, de forma profunda, de forma matizada, y luego también, por supuesto, conocer nuestro propio yo, saber nuestra forma de ser, lo que pretendemos conseguir en la vida, y a partir de ahí desarrollar pues una vida original, una vida propia que nos puede llevar a conseguir lo que realmente deseamos. En ese sentido, diríamos que somos seres también de experiencia, y eso él lo manifiesta, Gabriel Marcel, en sus obras, en sus escritos, de muchas maneras, y él valora, diríamos, lo que representa la experiencia, que en ese sentido para él es algo que está colocada ante cada sujeto y en la que tenemos que realizar cosas, tenemos que realizar nuestra propia existencia, sin ninguna duda. También en relación con la cuestión de la reflexión, de la reflexividad en la propia existencia, desde el punto de vista o desde la perspectiva del existencialismo y del personalismo que él representa de manera magnífica, Gabriel Marcel tiene una frase muy interesante que dice: la reflexión misma puede presentarse en diferentes niveles. Hay una reflexión primaria y otra que llamaré reflexión segunda. Mientras la reflexión primaria tiende a disolver la unidad que se le presenta, la reflexión segunda es esencialmente recuperadora, es una reconquista. En definitiva, es verdad que podemos, en el mundo tan lleno de estímulos en el que vivimos, pues no captar adecuadamente la unidad de todo lo que se va presentando y disolverlo en la masa de datos, de informaciones, de conocimientos, de datos sensibles que nos entran por los sentidos. Pero diríamos que hay que intentar reconquistar lo fundamental de las impresiones sensibles que captamos a través de la vista, a través del oído y también a través del tacto o de otros sentidos. En ese sentido, pues es verdad que la reflexión puede ser de muy diferentes tipos, pero en cualquier caso siempre tiene que ser una reflexión crítica, analítica, constructiva en ciertos sentidos, etc. Por lo tanto, también en relación con el ámbito del sentir y de la alegría y del sufrimiento tiene algunas frases realmente magníficas Gabriel Marcel, como por ejemplo la siguiente: desde el momento, dice, en que hemos reconocido claramente que sentir no se reduce a sufrir, aunque manteniendo que de alguna manera esto es recibir, nos hallamos en estado de descubrir en su centro la presencia de un elemento activo, algo como el poder de asumir, o mejor todavía de abrirse a, podemos decir, la realidad, a lo que existe, a lo que sucede, al presente, a la experiencia, podríamos decir. Por lo tanto, sentir supone también tener entusiasmo, tener emociones, alegrarse, tener pues un cierto espíritu de aventura, un cierto espíritu o actitud de exploración de las propias cosas del mundo, de la vida, de la realidad, de la creación, etc. Por lo tanto, diríamos que podemos ser sujetos activos de nuestro propio futuro, de nuestro propio presente también, sin ninguna duda.
y eso sería la mejor actitud posible, una actitud creativa, una actitud también proactiva y una actitud que suponga construir y no destruir. En ese sentido, él pues lo manifiesta también en los textos de sus obras y pues realmente, como se puede observar, pues sus pensamientos siguen estando vigentes en la actualidad, porque trata cuestiones que todavía en el siglo XXI diríamos siguen existiendo, y que además incluso su pensamiento puede ser aplicado incluso con más intensidad ahora en el siglo de la era digital, en el siglo XXI, que es absolutamente digital, o casi absolutamente. Y que los problemas humanos pues siguen existiendo, problemas sociales, problemas laborales, problemas de todo tipo, y donde también las cuestiones de tipo psicológico están más presentes que nunca. Muchísimas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.